Hola a todos y a todas de la comunidad de redes. Gracias por estar aquí en este coloquio del día 2 de marzo del 2021. Mi nombre es Natalia Garrido y en esta oportunidad presentaré el trabajo sobre modelos de grafos aleatorios exponenciales en el contexto de las organizaciones. Comenzaré entonces ahora con esta presentación. El contenido que explicaré a continuación, primero expondrá las motivaciones, el contexto y la aplicación de ERGMS a los datos organizacionales, con algunos resultados preliminares. La motivación de este enfoque y en esta presentación es contribuir al estudio y al conocimiento de la emergencia y reproducción de ciertas desigualdades sociales y en el análisis de sus consecuencias en el campo de las organizaciones, desde una perspectiva relacional. En esta presentación me centraré en particular en la emergencia y reproducción de las desigualdades basadas en el género, pero la aproximación teórica y metodológica también puede aplicarse al estudio de otro tipo de desigualdades, en otros contextos, por ejemplo, del racismo en las organizaciones del ámbito educativo. Mientras que el análisis de redes sociales ha sido ampliamente utilizado en contextos organizacionales, la aplicación de modelos estadísticos tales como los modelos de grafos aleatorios exponenciales o ERGMS permiten avanzar en el conocimiento de los micromecanismos que generan la estructura de las redes que analizamos. En esta presentación daré algunos ejemplos de esta aplicación y en contextos organizacionales, pero también en mi propio diseño e investigación. El motivo de la elección del tipo de organización, es decir, de un tipo de organización laboral, reside en que éstas han sido reconocidas como unos escenarios especiales para entender las desigualdades, ya que es en estas organizaciones donde una gran parte de las desigualdades se originan. En concreto, la desigualdad o la equidad se produce cuando actores extraen o no valor de los esfuerzos del trabajo de otros o acaparan recursos y oportunidades de otros, según la definición de los autores. Especialmente, estas desigualdades emergen a través de interacciones, es decir, de relaciones sociales en los que los actores construyen y reproducen significados y distinciones categóricas. Y esto en consecuencia produce y legitima procesos de explotación y acaparamiento de oportunidades. Por lo tanto, si las desigualdades se desarrollan en interacciones que constituyen redes sociales más o menos estables, el desarrollo de una perspectiva que incluya el análisis de estas redes, poniendo el enfoque en la creación y reproducción de desigualdades, nos puede ayudar a comprender cómo ocurren concretamente y cómo se reproducen en un contexto determinado. En este sentido, el estudio de las redes sociales organizacionales nos brinda importantes conocimientos sobre los mecanismos subyacentes, donde estas desigualdades son creadas. Ahora bien, dentro de las desigualdades tenemos diferentes tipos de desigualdades. Como he dicho, me enfocaré en las desigualdades de género. Sin embargo, estas desigualdades de género también son diversas, han sido estudiadas de diferente, identificadas y abordadas de diferentes maneras. Por ejemplo, hay estudios sobre la brecha salarial, la segregación ocupacional, el acoso sexual, la discriminación, los estereotipos de género. Todo este tipo de desigualdades basadas en el género crea, en definitiva, desigualdades en el acceso a oportunidades y recursos entre hombres y mujeres. Para dar un ejemplo concreto, en el caso español podemos ver, a partir de estos datos, cómo la brecha salarial, ¿no?, a lo largo de los años no solo que ha mejorado, sino que en algunos casos ha empeorado, y en cualquier caso, los años necesarios para acabar con la brecha salarial sin políticas activas en España es en promedio de 105 años. Volviendo al abordaje vinculado a las redes, es importante reconocer que hay diferentes tipos de redes organizacionales. Están las intraorganizacionales, que son las que, digamos, ocurren al interior de una organización, las interorganizacionales, entre organizaciones, las multinivel, como se ve en este gráfico, donde, digamos, los niveles micro, meso y macro se consideran en el análisis. Y para todas estas redes también están las formales y las informales. Es decir, hay redes formales e informales, intraorganizacionales y interorganizacionales.
Las redes organizacionales como campo de estudio ya se encuentra muy establecido, como afirman autores como Borgatti, y se ha demostrado que es un enfoque útil para, digamos, poder entender los contextos organizacionales y cómo estas redes son creadas en base a atributos personales, como es en el caso de mi investigación. Tal como afirma la SEGA, el análisis de redes sociales se puede utilizar junto con otros métodos para rastrear y comprender las posiciones y los esfuerzos de los actores para gestionar sus interdependencias, tanto en contextos de cooperación como de competencia. La relevancia para este estudio es que las redes sociales, el análisis de redes sociales permite visualizar patrones ocultos y por eso tiene un potencial en cuanto que permiten informar a los actores sobre limitaciones y oportunidades que no son obvias para ellos mismos cuando se encuentran imbuidos en un contexto determinado. Ahora bien, las redes también tienen diferentes contenidos. Un ejemplo es la información, el poder, la confianza, que se comparten o no a partir de las redes y que redundan o tienen como efecto oportunidades y limitaciones para los actores, sean personas o organizaciones. También hay estudios que han demostrado que estas redes organizacionales son importantes, tanto para procesos de aprendizaje colectivo, para construcción de conocimiento y también para las propias organizaciones. Es decir, que estas redes, por ejemplo, interorganizacionales, tienen un efecto en el desempeño de una organización en concreto. Si bien hay estudios que se han centrado tanto en la estructura social o en el contenido de las interacciones organizacionales, cada vez más se está reconociendo los beneficios de desarrollar un enfoque más integrado, poder considerar tanto la estructura como los contenidos de estas interacciones y ahí también la interpretación que hacen los actores a estas interacciones, ¿no? Ahora bien, pasando a la relación entre redes sociales y género. Se ha estudiado previamente el efecto de las redes sociales en las desigualdades de género en organizaciones laborales. Y se ha encontrado que las diferencias entre redes y mujeres, entre redes de mujeres y de hombres relacionadas con el trabajo, son importantes porque a partir de estas redes, hombres y mujeres acceden a recursos claves, que es, digamos, no solo para el funcionamiento de las organizaciones laborales, sino también para su propia trayectoria ocupacional. En el estudio de género y redes tenemos diferentes enfoques. Por ejemplo, un enfoque estructural explica que las diferencias en las redes están dadas por las diferentes posiciones que ocupan los hombres y mujeres en esa estructura. Se han encontrado, por ejemplo, diferencias en la composición y en el capital social al que acceden hombres y mujeres por esta ubicación en la red. Estudios como los desarrollados por Howard Aldrich en el campo organizacional muestran que si bien los hombres recurren a otros hombres por ayuda, las mujeres también suelen recurrir a hombres por ayuda. Esto es como un ejemplo. Y hay un estudio clásico en esta misma línea aplicada al campo del sector de voluntariado que muestra cómo la ubicación en la red que tienen hombres proporciona un mayor acceso a la información relevante para el trabajo que el que acceden las mujeres. Una perspectiva construccionista en esta comparación sobre las diferencias de género da más importancia al contexto y revela diferencias de género entre hombres y mujeres que ocupan exactamente la misma posición en una red, es decir, este enfoque estructural. Entonces, las diferencias de género pueden encontrarse no solo por este diferente posicionamiento en una estructura de red, sino por la construcción del género mismo en la vida social y el diferente estatus que se le da a los diferentes géneros. En las redes, la reproducción de las desigualdades basadas en el género se puede explicar también por diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos estudiados es la homofilia, que es la preferencia por la interacción con otras personas que son similares a una misma en base a atributos como el género o la clase social. Pero también pueden aplicarse otro tipo de mecanismos y entender estos significados de estos mecanismos. Cuando aplicamos ERGMS al estudio de redes sociales,
También se puede aplicar para identificar estas diferencias basadas en atributos individuales y cómo también se relacionan con otros mecanismos de otro orden. Pero antes de ello explicaré un poco estos modelos para entender que comparado con sus modelos predecesores, ERMS permite modelar las dependencias más allá del nivel de las relaciones entre los actores, por ejemplo, la transitividad. Y estas diferentes dependencias se pueden modelar al mismo tiempo. En este sentido, estos modelos no solo analizan las variables de estructuras de redes observadas, sino variables exógenas a las redes, denominadas covariables. Decíamos el género, pero también puede modelarse la distancia geoespacial entre los actores. Con estos modelos podemos testear diferentes parámetros para inferir los procesos sociales que han constituido la red. La selección específica de estos parámetros depende del contexto social que se esté estudiando y también del tipo de red analizada. Son, en definitiva, modelos guiados por la teoría. En su aplicación concreta, las pruebas de hipótesis se realizan en función de la estimación de parámetros y de los ajustes de modelo. A partir de los ERM se consigue comparar una red empírica con las redes simuladas, y mediante la simulación se obtiene la distribución de probabilidad de estos modelos sobre el espacio de las redes hasta encontrar un equilibrio. En este sentido, son modelos que pueden presentar la complejidad de que los modelos converjan. En concreto, los modelos de grafos aleatorios exponenciales expresan la probabilidad de una estructura de red global en términos de parámetros asociados con estos patrones y modelan los micromecanismos subyacentes responsables de las interdependencias observadas entre los vínculos de red. Existen estudios previos que ilustran cómo la aplicación de ERPs en el campo de las organizaciones puede ser fructífero, ya que pone luz sobre estos microprocesos que no son evidentes y que también, en definitiva, nos explican desde un nivel micro cómo se traduce a aspectos, a dimensiones macros, por ejemplo, el desarrollo económico local, la colaboración organizacional interclúster, y también la detección de mecanismos que favorecen a un desempeño mejor de equipos de trabajo y de colaboraciones adentro de las organizaciones. Ahora sí, pasaré a explicar el campo de aplicación concreto, parte de mi investigación y del análisis que he realizado junto con Christian Steglich de la Universidad de Groningen, donde he estado como visiting scholar y en más de una oportunidad y que he podido desarrollar este análisis. Bueno, en concreto, estos modelos se aplicaron a dos tipos de redes y también se analizó junto con el análisis de datos cualitativos. Se trata de, bueno, mirar las redes interorganizacionales y ver hasta qué punto se ven afectadas por la homofilia en la composición de género y ver cómo el atributo de género afecta al acceso a los recursos en la forma de búsqueda de asesoramiento y colaboración económica. El enfoque de los procesos de homofilia de género se desarrolló tanto a nivel de persona a persona como a nivel organizacional. Por lo tanto, aquí el género se entiende no solo como un proceso de identidad, es decir, algo cognitivo, sino también como determinante de los recursos a los que tienen acceso las personas, las prácticas dentro de las organizaciones y las expectativas. Es decir, que el género se ha estudiado en un entorno múltiple, mirando los recursos tanto a nivel organizacional como individual. Y por otro lado, los datos cualitativos aportaron información sobre los significados, las motivaciones y el contexto social de las redes entre organizaciones de la economía social y solidaria en Barcelona. Los datos de redes se analizaron con StatNet en R, y los tipos de redes estudiados han sido basados en dos tipos de eventos, como definiría Borgatti: de interacción, en este caso pedir consejos, y de transacción o intercambio, es decir, de colaboración económica. Estos son los dos tipos de redes que se han estudiado. Se trata de un tipo de redes completas, es decir, se ha realizado una encuesta sobre todos los actores del área de interés. El trabajo de campo, por lo tanto, ha implicado tanto métodos cualitativos como cuantitativos,
y se ha realizado un desarrollo de investigación de métodos mixtos, diseñado y recolectado los datos de encuesta yo misma y toda la parte, digamos, del análisis cualitativo. La aproximación teórica es interdisciplinar, desde la economía social y solidaria, que no entraré en esta presentación en detalle por cuestión de tiempo, me enfocaré más bien en la parte de análisis de redes y en su vínculo con los estudios de género, ¿no? En particular, como lo he dicho, de la desigualdad. Focalizándome ahora simplemente en la parte del análisis de redes, en concreto para la aplicación de los modelos ERM se aplicó sobre la base de datos de 71 mujeres, 81 hombres y 154 organizaciones. Un análisis más detallado de las características de estas organizaciones lo he presentado en un congreso del año pasado sobre economía social y solidaria, bueno, que da cuenta de las diferentes dimensiones de estas 154 organizaciones. Ahora bien, para entender la estructura de estos datos, bueno, es una red bipartita que entre personas y organizaciones, como dije, dos tipos de redes. Entonces tenemos datos que van de personas dentro de la economía social de estas organizaciones, pero también que reportan conexiones con organizaciones de personas por fuera de este ecosistema. Esto ahora lo explicaré en las próximas diapositivas. Entonces se tratan de datos multinivel. Tenemos organizaciones que refieren a, que digamos que de las cuales han sido informadas a través de personas. Estas personas nominan a otras personas que pertenecen a otras organizaciones. Aquí tenemos los datos descriptivos de ADICO, ¿no? El porcentaje que corresponde a datos vinculados al pedido de consejos y a los de colaboración, y los porcentajes vinculados a mujeres y hombres. Hicimos también una distinción dentro del ámbito financiero para ver, por ser un ámbito más bien masculinizado, para ver cuál era la dinámica en este sector específico. Como mencionaba, hemos aplicado estos modelos a diferentes tipos de redes. En esta presentación, por cuestión de tiempo, me focalizaré en una, que es la red de colaboración dentro de la propia comunidad de emprendedores sociales. Aquí como se ve un ejemplo, ¿no? La primera red es de consejo, la siguiente es de colaboración, y quisimos modelar cómo una red predice la otra, ¿no? El efecto que tiene. Bueno, o sea, la red de pedido de consejos implica unos procesos de confianza que de alguna manera posibilitan la colaboración económica a posterior. Bueno, aquí en el análisis podemos ver concretamente, ¿no?, cómo hay una colaboración entre mujeres más amplia que la categoría de referencia, y cómo esto no es el caso con respecto a los hombres. Analizamos los mecanismos en las configuraciones de red, ¿no?, de hemofilia, heterofilia, de género, y vimos que es un mecanismo subyacente significativo en la formación de vínculos para la creación económica entre organizaciones. Se testearon también las bondades del ajuste, y los datos se han puesto en diálogo con el proceso cualitativo que ha sido previo a la recolección de los datos de encuesta, pero también posterior. Bueno, y aquí hay todavía bastante, ¿no?, por comentar, pero bueno, resumir que la confianza, como se ha visto, es fundamental para los dos tipos de redes, pero también por el contexto organizacional particular sobre el que se recolectaron los datos y sobre el que he hecho investigación cualitativa. El posicionamiento político compartido es importante, la cercanía en la ubicación geográfica, se trata de organizaciones todas que pertenecen a la ciudad de Barcelona, y tanto las colaboraciones formales como informales han sido muy importantes.
tanto para las personas cuando deciden colaborar con otra organización, como para el ecosistema mismo, ¿no? Estas redes también son importantes para el desempeño de las organizaciones consideradas de manera individual y existen diferentes fenómenos ocurriendo en esta colaboración, que hay un tiempo no remunerado que afecta principalmente a las mujeres, que se ven más afectadas y tienen que también abocarse a tareas vinculadas al ámbito reproductivo, no solo productivo, y al mismo tiempo hay mayor presencia de hombres en los ámbitos vinculados a lo financiero, en la toma de decisiones, con lo cual es interesante esta doble dinámica donde las mujeres puedan colaborar más con mujeres al mismo tiempo que se enfrentan a estos procesos, ¿no? Que de alguna manera limitan o generan desigualdades al interior de el ecosistema organizacional. Hay muchos más datos y dimensiones que podría presentar aquí, sobre todo vinculadas a las redes de economía social, pero también feminista. Pero bueno, en esta presentación en particular me enfoco en la aplicación de estos modelos para de alguna manera mostrar o presentar cómo ha sido fructífero en la aplicación de este caso en particular, siempre teniendo en cuenta el cruce con los datos cualitativos. Digamos que la parte de datos mixtos ha sido fundamental en todo este trabajo desde el principio hasta el análisis. Bueno, esto ha sido todo para el coloquio de redes y bueno, encantada de seguir discutiendo, de que me envíen preguntas y de poder seguir pensando de manera conjunta. Muchas gracias.